Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día genial y que la energía les acompañe. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Estamos hablando, por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son seguidores habituales de las noticias del corazón y las celebridades, seguro que ya saben por dónde van los tiros. Hoy vamos a desgranar esa reciente noticia que ha sacudido las redes y ha dejado a muchos con la boca abierta. Kerem Bürsin niega contacto con Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Niega contacto. Y como si esto fuera poco, la frase que complementa el titular es igualmente enigmática: no tenía ni idea de qué. ¿De qué no tenía ni idea Kerem? ¿De qué está hablando? Estas son las preguntas que nos han llevado a investigar a fondo y a traerles toda la información relevante para que ustedes también puedan formarse su propia opinión. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de sus perfiles públicos. Antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es gratuito, les mantiene al día de todos nuestros contenidos y, lo más importante, nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos como este para ustedes. Muchísimas gracias de antemano. Así que vamos a ello. La noticia saltaba hace relativamente poco y, como suele ocurrir en estos casos, la información se propagó como la pólvora. Principalmente se originó a partir de unas declaraciones que habría hecho Kerem Bürsin ante la prensa turca. Al ser preguntado sobre una posible reconciliación o al menos un contacto actual con su expareja, la bellísima Hande Erçel, la respuesta de Kerem fue contundente y francamente desconcertante. Dijo algo así como que él no tenía conocimiento alguno de un contacto reciente o de alguna iniciativa por parte de Hande. La frase exacta, o al menos la interpretación más extendida, es que él no tenía ni idea de qué se referían o de qué estaba pasando. Esto, por supuesto, ha abierto un mar de especulaciones. ¿Qué significa esto realmente? Primero, analicemos la trayectoria de Kerem y Hande. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Rápidamente su relación profesional se convirtió en una relación sentimental, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans a nivel mundial. Sus redes sociales se llenaban de momentos juntos, de viajes, de demostraciones de afecto, y la legión de seguidores crecía día a día, ilusionada con su amor. Eran la pareja de ensueño para muchos, el ejemplo perfecto de que la ficción podía traspasar la pantalla para convertirse en una hermosa realidad. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones en el mundo de la fama son a menudo volátiles y complejas. Tras un tiempo de relación pública, surgieron los primeros rumores de separación, que en su momento fueron desmentidos o simplemente ignorados por la pareja. Pero la realidad a veces es tozuda. Finalmente, hace ya algún tiempo se confirmó la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban que su historia de amor tuviera un final de cuento de hadas. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales, al menos públicamente. Cada uno ha seguido su camino profesional y sus vidas privadas, como es lógico, han seguido su curso. Sin embargo, la sombra de su pasado juntos siempre ha planeado sobre ellos. Los fans, que se habían encariñado tanto con la pareja, no dejaban de especular sobre una posible reconciliación o, al menos, una amistad duradera. Siempre se mantenían atentos a cualquier interacción, por mínima que fuera, que pudiera dar pie a alimentar estas esperanzas. Y es aquí donde entra en juego la reciente declaración de Kerem Bürsin. Cuando se le pregunta si ha habido algún contacto con Hande Erçel, y su respuesta es un rotundo: no tenía ni idea de que esto puede interpretarse de varias maneras. Una de las interpretaciones más directas es que simplemente no ha habido ningún tipo de contacto reciente o significativo. Quizás la prensa o los rumores han inflado una situación que no tiene base. Es posible que la pregunta se refiriera a algo específico que él desconocía, por ejemplo, si Hande había intentado contactarle para algún evento, para un proyecto, o simplemente para ponerse al día, y él, genuinamente, no sabía nada de ello. En este sentido,
su respuesta sería una negación sincera, sin segundas intenciones. Otra posibilidad, y aquí entramos en el terreno de la especulación más jugosa, que Kerem esté intentando poner distancia o mantener su privacidad de forma categórica. Quizás la relación terminó de una manera que hace que cualquier contacto sea incómodo, o tal vez simplemente ambos han decidido cerrar ese capítulo y seguir adelante sin mirar atrás. En este escenario, su respuesta sería una forma de decir: no hay nada que hablar, no hay nada que buscar, mi vida va por otro lado y la suya también. Él no tenía ni idea de que podría ser una manera de desviar la pregunta y evitar dar explicaciones detalladas que podrían generar más controversia. También existe la posibilidad de que Kerem se sienta sorprendido por la pregunta en sí. Quizás él no esperaba que se le preguntara sobre Ande en ese momento, o sobre un tema en particular, y su reacción de sorpresa se tradujo en esa frase. Es decir, no tenía ni idea de que se estuviera hablando de esto, o no tenía ni idea de que existiera esa posibilidad de contacto. Es importante recordar que la prensa y los medios de comunicación a veces tienden a sensacionalizar las declaraciones de los famosos. Una frase corta sacada de contexto puede generar titulares enormes y desatar una oleada de interpretaciones. Lo que para Kerem pudo ser una respuesta breve y evasiva, para el público se ha convertido en una confirmación de una brecha, de un silencio, o incluso de un distanciamiento voluntario. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que haya habido un intento de contacto por parte de Ande que Kerem, por alguna razón, no haya querido o podido responder. Tal vez fue a través de terceros o por un canal que él prefiere no utilizar, y por eso su respuesta es tan ambigua. O quizás la pregunta se refería a una reconciliación o a un interés romántico, y él, al no tener ningún interés en ello, respondió con esa frase para zanjar el tema. Por otro lado, los fans de la pareja, que siguen siendo muy activos y apasionados, han reaccionado de diversas maneras. Algunos están decepcionados interpretando la negación como una señal inequívoca de que no hay posibilidad alguna de que vuelvan a estar juntos, ni siquiera a nivel de amistad. Otros, sin embargo, ven en su respuesta una muestra de madurez y de respeto por la privacidad. Entienden que después de una ruptura, lo normal es seguir caminos separados y enfocarse en los proyectos personales. Y no faltan las teorías conspirativas. Algunos sugieren que esta declaración podría ser una estrategia para avivar el interés en ambos por separado, o incluso para generar expectación sobre un posible reencuentro profesional. En el mundo del espectáculo todo es posible y las estrategias de marketing son a menudo muy complejas y sutiles. Lo que está claro es que la frase "no tenía ni idea de" que ha abierto un abanico de posibilidades y ha alimentado la imaginación de miles de personas. Ha pasado de ser una simple respuesta a una declaración cargada de significado, o al menos de interpretaciones. Analicemos ahora el impacto que esto puede tener en la percepción pública. Kerem Bürsin es un actor muy querido, conocido por su carisma y su profesionalidad. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más exitosas y admiradas de Turquía, con una legión de seguidores que la adoran. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su relación ha sido objeto de fascinación constante. Por lo tanto, cualquier noticia que los involucre, especialmente una que sugiera un distanciamiento o una falta de comunicación, va a generar un gran revuelo. Si Kerem realmente no tenía ni idea de que se le preguntaba, podría indicar que sus vidas están completamente separadas y que no comparten información sobre sus actividades o intenciones. Esto, para los fans que aún guardan la esperanza de una reconciliación, sería una señal desalentadora. Si por el contrario su respuesta es una forma de evadir la pregunta o de mantener su privacidad, estaría mostrando un deseo de no alimentar la especulación pública. Esto, en cierta medida, es comprensible. Los famosos también tienen derecho a su espacio y a decidir qué quieren compartir con el mundo y qué no. En cualquier caso, es fundamental recordar que solo Kerem y Hande saben la verdad de lo que sucede entre ellos. Las declaraciones a la prensa, los rumores y las interpretaciones de los fans son solo piezas de un rompecabezas que en su totalidad, solo ellos pueden completar. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo fascinante que es el mundo de las celebridades. Como sus vidas, incluso en los aspectos más privados, se convierten en un tema de interés público. Y como una simple frase puede desencadenar un sinfín de conversaciones y análisis. Hemos visto cómo a lo largo de los años, la relación entre Kerem y Hande ha sido un foco de atención constante. Desde los inicios de su romance en el set de Sencal Camp, pasando por su consolidación como pareja, hasta su eventual ruptura.
Cada paso ha sido analizado, comentado y debatido por miles de personas. Y ahora, la última declaración de Kerem Bürsin añade una nueva capa a esta narrativa. Es posible que en los próximos días o semanas surjan más detalles, o quizás la historia se desvanezca tan rápido como apareció. El mundo del entretenimiento es efímero, y las noticias de hoy son olvidadas mañana. Sin embargo, lo que sí queda claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Andercel, ya sea pasada o presente, sigue generando un interés inmenso. Y esa es precisamente la magia de estas historias, ¿verdad? Nos permiten soñar, especular y mantenernos enganchados a la vida de aquellas personas que admiramos en la pantalla. Aunque a veces, como en este caso, nos dejen con más preguntas que respuestas. En resumen, la noticia principal de hoy gira en torno a las declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha negado tener conocimiento de cualquier contacto con Andercel, utilizando la enigmática frase «no tenía ni idea de qué». Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde una sincera falta de información hasta una estrategia deliberada para mantener la distancia. Lo que es innegable es que la química y el interés que generó esta pareja en su momento siguen muy vivos en el corazón de sus seguidores. Así que llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta noticia que ha acaparado titulares. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a tener contacto? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y generar debate con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden dejarle un gran pulgar arriba, porque eso nos ayuda muchísimo a saber que les gustan estos contenidos. También, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem, de Ande, o simplemente de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más a que lo hagan. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.